Bendiga, mis hermanos. A su nombre sea la gloria. Le damos gracias al Señor por este día que estamos aquí en la casa del Señor. Y nosotros simplemente estamos ajustando ciertas cosas. Estamos en prueba, porque ya próximamente vamos a tener lo que es una inauguración. Esto es simplemente el primer servicio, como si fuera un sound check, ¿ok? Le damos gloria al Señor por esta bendición y un saludo a todos los hermanos que nos están mirando a través de Zoom y también los hermanos que nos ven también por el Ministerio de Salvación a las Naciones, Radio Salvación o Salvación Radio, y también los que están aquí. Le damos gracias al Señor. A todos ustedes le amamos y le damos gracias a Dios que están aquí presentes. Amén. Dios es bueno, hermano. Amén. Pero si usted lo cree, haga un poquitico más de énfasis, adorando y exaltando el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, versículo 13. Ya que hoy estamos dando iniciativa a nuestro transfer de localidad y tenemos que ir marcando el territorio. Pero eso es lo que nosotros decimos, pero ya Dios en su providencia ya lo tenía marcado, porque Él ve todas las cosas. Amén. Aleluya. Y yo sé que ustedes se saben estos versículos. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Le damos gracias a Dios. Poderoso es el Señor. Aleluya. El capítulo 16, versículo 13, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, como él siempre se adelantaba a los acontecimientos. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire esto, el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dejasen que él le dijeran, que a nadie dijesen, que él era Jesús el Cristo. Padre, te damos gracias porque nuevamente venimos aquí para presentar tu palabra, la cual es vida. Sabemos que es unos versículos muy conocidos, pero a veces muy mal interpretados. Y queremos que seas tú ayudándome para poder compartir con mis hermanos, y si pueda ser yo un intérprete de tu corazón, para que podamos saber el propósito de tu iglesia, el por cual nosotros fuimos convocados a ser iglesia. Señor, que entendamos que tenemos poder y que nadie puede cerrar, nadie puede detener, nadie puede ni siquiera disolver una iglesia, porque fuiste tú que la constituiste y tú diste poder a ella. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Son unos versículos son unos versículos muy conocidos. Nosotros lo decimos muchas veces, los presentamos. Y si vamos a hablar del poderío de la iglesia, el poder que tiene la iglesia, nos lleva como punto de partida esta confesión del apóstol Pedro. Es una confesión poderosa y llama la atención que Jesús, aprovechando, ya que tuvo el tiempo de
hacer milagros, de establecer su ministerio, que la gente supiera el propósito por el cual él vino. ¿Sabe? Vino a las personas que en verdad no tenían acceso a la verdad. Vino a establecer, si usted ve el capítulo 5, le deja saber el reino que él vino a establecer. El capítulo 5 habla de las bienaventuranzas, o sea, bienaventurados aquellos que tienen ese carácter. Y uno de ellos es bienaventurados los mansos, porque ellos sí heredarán la tierra. ¿Saben? Los mansos, yo digo, wow, los pacificadores. Cuando veo eso, es que van a haber personas que son fuertes y tienen espadas. Si usted va a lo que significa eso, es que hay personas que tienen poder, tienen la capacidad de quitarle la vida a alguien, pero como son pacificadores, como son mansos, ellos, aún teniendo la espada afilada, no, y pudiendo o teniendo la razón para matar a alguien, van a optar por no matarlos, porque entienden que ellos pertenecen al reino de Dios y ellos van a procurar la paz antes que la guerra. No entendieron completamente lo que Cristo vino a establecer. Si voy a entrar en los versículos, tengo primeramente que hablar. El pueblo de Israel fue escogido. Ellos no merecían ser escogidos. No merecían. Incluso el Señor escoge a un hombre que no tenía la capacidad rápidamente para proveer o para tener una simiente. El Señor escogió a una persona que adoraba imágenes, a una persona que no merecía ser escogido para ser llamado y que aceptara el llamado para que de su descendencia viniese una nación el cual iba a invocar el nombre del Señor. Ellos entendían y sabían que cuando fue formada la nación, fue formada para ellos tener la comunión con Dios y que otros vieran que el nombre de Jehová era invocado en ellos. Si lo decimos así, simplemente lo que vino a hacer. Pero como que no entendieron la visión global de que todas las naciones pudieran ser salvas a través de lo que ellos enseñaban o la convivencia que tenían con el Señor. Porque la experiencia ellos creían que era exclusivamente para ellos. Que el templo era simple y llanamente un medio donde ellos venían para comunicarse con Dios porque solo Dios se comunicaba con ellos. Y entonces cuando vemos el exclusivismo, cuando vemos que ellos teniendo una verdad tan poderosa, ellos optaron por simplemente tener una comunión con Dios y compartir con ellos mismos, pero no compartiendo la verdad con otras personas. Pero el plan de Dios, si lo vemos todos en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios llama a personas de otros pueblos para que se añadieran y pudieran entonces incluirse aún en la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder entender que si el Señor pone una universalidad en cuanto presentando la revelación de Moisés, de que en Génesis dice que Dios creó a un hombre y a una mujer. Y Dios tenía comunión con ellos para que entonces tuvieran libertad. Y le dio para que pudieran enseñorearse. Lo que quiero que entendamos es que si vemos que ese mismo pueblo que Dios llama para que sea una nación y luego se le da esa revelación de la creación, o sea, no era exclusivista. Era para que toda la humanidad entendiera cuál era su origen. Para que entonces entendieran que ese es el Dios que tienen que adorar, que a ese es el Dios que tienen que buscar y procurar. Ahora nosotros vemos que antes de hablar de esta confesión, tengo que entendamos que ellos no entendieron. Incluso uno de los errores mayor que hizo el pueblo de Israel fue cuando ellos desecharon la guianza de Dios, pidiendo ser igual a las demás naciones. ¿Cómo lo pidieron? Queremos un rey. Pero él dice, yo no quiero jerarquía de reinado. Y yo quiero que sea una teocracia, que sea el Señor dirigiendo al pueblo. Pero ellos rechazaron y querían ser igual al mundo. Y por eso es que vemos el fracaso que tuvo el pueblo de Israel. Por eso se dividieron. Permítanme, hermano, que quiero llegar al punto, pero es para que puedan entender, es para que yo me pueda explicar y ustedes puedan disfrutar. Fíjate esto, y es que entonces ellos obtienen rey, pero el Señor quería separar, que se entendiera que sí, ellos eran llamados la parte espiritual.
la parte como mediadores, la parte como propagadores de esa verdad divina. Pero aquí está el detalle, y aquí fue donde sucedió todo. El Señor tenía un sacerdocio, tenía un profeta. El último juez, ¿quién fue? Samuel. Pero entonces ustedes lo quieren, ok, eso es lo que ustedes van a recibir. Y vemos todos los problemas que esto conlleva. Y ellos tenían todo unido, lo que era Estado, nación, nacionalismo, y tenían también religión. Su práctica, su conocimiento, no lo querían separar de todo. Pero cuando tú tienes todo incluido, entonces se le va perdiendo el valor, la importancia, porque creemos que somos exclusivos y no importa lo que nosotros hacemos, no importa lo que hagamos, nosotros vamos como quiera a ser escuchados por Dios. Pero Dios le habló a ellos muchas veces. Y por eso vemos que ellos tuvieron que ir a cautiverio. Tuvieron que ser llevados a un montón de lugares por la desobediencia de ellos. Y entonces tuve que hablarle en Ezequiel capítulo 37 cuando habló de los huesos secos, ¿verdad? Hablando de los huesos secos. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia de hoy? Le dice, profetiza esos huesos. La nación que estaba muerta, el Señor le dijo a este hombre, yo quiero que tú le profetices esos huesos, le hable de vida, lo que estaba muerto, lo que estaba esparcido, lo que no tenía esperanza, porque para el mundo creían que aunque ellos se habían desconectado del plan de Dios, no habían cumplido al pie de la letra, se habían desvanecido sobre la faz del mundo, el Señor llama a un hombre para recordarle la promesa que el Señor había tenido con ellos y llamarlo de muerte a vida, para que sean diferentes. La iglesia, nosotros vemos la confesión del apóstol Pedro. Cuando vemos, sabiendo de que ellos entendían el exclusivismo, entendía de que tenía que venir un Mesías que iba a establecer a la nación de Israel nuevamente como el centro del mundo. Y lo que el Señor vino a presentar es que la nación no era que iba a ser el centro del mundo, sino que el centro de toda la conexión con Dios iba a ser Jesucristo. You see, porque nosotros, si ponemos como Estado, nosotros sabemos amar bandera, amar país. Sí, somos apasionados. Soy dominicano hasta la tambora, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Soy puertorriqueño más que el coquí. Soy nicaragüense más que la guerrilla. O sea, podemos decir un montón de cosas, ¿verdad? Todo lo que atribuye. Podemos ser, todo lo que usted pueda decir de sus países positivo, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros decimos, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero yo quiero que usted entienda algo. Y es lo siguiente, el Señor le habló, le preguntó a ellos, porque depende cómo ustedes me ven, depende de la importancia que ustedes me den a mí, es el éxito que ustedes van a tener como lo que yo formé, constituí. El pueblo de Israel no entendió. Pero ahora yo quiero que ustedes entiendan que yo soy la piedra, yo soy el fundamento en el cual la iglesia está siendo fundada. Mira lo que dice cuando vinieron, dice la primera pregunta de las dos preguntas que él le hizo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes ustedes creen? Y hay tres referencias o tres similitudes que ellos vieron a otras personas. Porque algunos decían que era Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? El que declaró el pecado al pueblo, diciendo, arrepentíos, generación de víbora. ¿Quién lo mandó a escapar? ¿Verdad? Y entonces en lo que él vino a hacer, no separaron a Juan el Bautista, que fue el precursor, el que comenzó, el que preparó el camino. Elías fue uno de los que hizo grandes milagros, pero hizo la manifestación extraordinaria de el poder de Dios, pero trató de unificar al pueblo, diciendo, ¿por qué claudicaos en dos pensamientos? Si Dios es Dios, servirle a Dios. Aleluya. Y si los Baales son dioses, sírvanle a los Baales. Otros, Jeremías, porque Jeremías no iba trayendo un mensaje igual a los que estaban trayendo los otros. El Señor dice que había que arrepentirse, había que buscar al Señor. Y como el pueblo no buscó, había una consecuencia y tenían que ir al cautiverio. O sea, lo compararon en la persistencia, lo compararon en su similitud.
A su nombre sea la gloria. Dios es bueno. Y entonces vino entonces a la pregunta, ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Y ustedes qué creen? El pueblo tenía, hablando de Israel, tenía un concepto de quién era Dios. De acuerdo a la manifestación de Dios en un momento determinado en la vida de ellos, cuando ellos tenían un problema, Dios se manifestaba y ahí es que nosotros vemos los atributos de Dios. Y ellos atribuían unos nombres al Señor por cuanto se revelaba en una manifestación y lo vimos anteriormente en la escuela dominical. Vemos cómo presentamos a Jehová Rafa, nuestro sanador. Miramos a la serpiente, lo que representa, lo que él dijo, y iban a recibir sanidad. Porque la salvación venía de él, no venía de otra persona. Jehová Rafa, nuestro sanador. Amén. Es muy importante que ustedes entiendan y que yo tenga claro. Entonces le digo, ¿y vosotros? ¿Y usted? ¿Qué es Cristo para usted? ¿Qué es la iglesia para usted? Porque el punto, todo lo que ¿para qué le he hablado de esto? Es para que entendamos entonces el poderío de la iglesia. La necesidad de la iglesia como tal. Diciendo entonces, primero para hablar de iglesia tenemos que primero saber quién es Cristo para nosotros. Los raperos pueden decir una cosa, I want to thank God, I thank Jesus. Fíjate, I'm sorry, que no es lo correcto que yo debo decir. Ya sea rapero o ya sea los futbolistas o béisbol, cuando le dan un premio siempre, I want to thank God. Porque no hay problema con Dios, ¿verdad? De decir Dios. Pero Dios puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Para ellos. Por eso es que tenemos el tan gran número de diferentes religiones. Pero yo quiero que nosotros veamos esto. ¿Qué usted dice de Jesús? ¿Qué es Jesús para usted? ¿Acaso se ha parado alguien y dice, yo quiero agradecerle a mi Señor Jesucristo por haber salvado mi alma y este premio se lo dedico a Jesucristo? Porque nadie va a aplaudir. O sea, yo tengo que entender el concepto de quién es Cristo. ¿Cristo es un ayudante, un amuleto o es simplemente la base donde todo el edificio es edificada? Pedro tenía que entender esto. Hermano, nosotros tenemos la bendición más grande y es que tenemos a Cristo como Salvador, como fundamento de la iglesia. La iglesia es para que entendamos. Pedro tenía que hacer esta declaración, pero el Señor tenía que hacerle ver a ellos que no se puede establecer una iglesia sin base. No puede haber propagación sin base de entender la esencia, la manifestación, el poderío, lo que vino a hacer Jesús a la tierra. Por eso es que me encanta, la semana pasada estuve hablando, predicando y fíjese que me enfaticé tanto en Jesucristo porque la epístola hablaba tanto de Cristo. Pero la iglesia, entonces yo quiero que ustedes me permitan un poco de locura y decir lo siguiente. Si usted ve, nosotros como iglesia universal, sabemos lo que pasó con Constantino, la visión que tuvo. La iglesia era básicamente un grupo de personas que habían entendido que el Señor había transformado, había venido para libertar, transformar nuestras vidas. Y Él vino para que todos saliéramos y viviéramos una vida separado del mundo. Pero Constantino en el 313, ustedes lo saben, vino a unificar, vino a decir, esta es la religión que tenemos que seguir. Y entonces los que éramos personas que no estábamos con el mundo y vivíamos una vida agradable al Señor, ahora empezamos a permitir tradiciones, sistemas que adoraban a otro tipo de dioses y lo fueron introduciendo en lo que era la iglesia. De ser la exclusivista, la pusieron entonces universal, y por eso que sabemos que la iglesia católica, eso es lo que significa universal. O sea, venimos a traer un montón de creencias, ¿verdad? Pero entonces perdimos la esencia, perdimos el poderío. Porque venimos a creer que somos por encima del Estado. Y que teníamos ahora agendas
que son políticas, agendas que son para alcanzar al mundo supuestamente, pero someterlo a nuestro criterio que no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, cuando vemos esto, por esto que le damos gracias al Señor por la reforma, el principio de la reforma. Cuando este monje Martín Lutero tuvo que decir, el justo por la fe vivirá. Volverle a restablecer. Mira, vamos a volver a entender que la predicación debe ser la prioridad. Recuérdense esto, que el Señor había propuesto de que se predicara la palabra, que se enseñara la palabra. Pero mira esto. Los púlpitos de donde se estaba predicando empezaron a ponerse al lado y luego se enfocaba el altar. Si usted va, ya sea a una de las catedrales allá en la República Dominicana, y esos fueron del 1500 y pico, ¿verdad? Que lo fueron haciendo. Hay una base o un balconcito donde se subía de vez en cuando el sacerdote para hablar y predicar o traer una enseñanza en latín, y el pueblo hablaba español. Pero estaba de un lado porque la importancia, la preeminencia no era la predicación. Eran los ritos, eran el uso y costumbre y eran toda la formalidad que se convertía en una religión igual a las demás y se fue perdiendo el poderío de esa iglesia. Y ahora vemos que la reforma lo que hizo fue traer el púlpito al centro para que la palabra se predicara, para que Cristo sea el centro, para que el enfoque no es que sea el predicador, sino que sea Cristo. Que se predique, por eso es solo escritura. Solo la escritura está por encima de todo. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo, sabemos que tenemos todas esas cosas, pero la palabra del Señor es lo que cambia, lo que transforma por medio de esa manifestación del Espíritu Santo de Dios. O sea, es importante de yo hablarle de esta historia para que ustedes vean lo que ha sucedido, que hemos ido permitiendo la devaluación del poderío de Cristo. Y nos hemos enfocado en una dame, en el humanismo. Y hemos colocado lo que nosotros queremos, lo que nosotros sentimos, y entonces nos olvidamos que el que merece toda gloria, el que merece toda honra, es Dios. Y Cristo, siendo la base, teniendo un concepto, entendiendo que Él es suficientemente poderoso para creer y sostener el universo. Amén. Pero también es poderoso para entender que nosotros tenemos que caminar en obediencia. Y cuando caminamos en obediencia en la palabra, tenemos los resultados correctos. Hermano, permítame, y ya yo casi llegando a la conclusión, pero es que quería, no para que ustedes vean qué tanto uno sabe, pero para que usted vea cómo ha ido corrompiéndose lo que Dios estableció, qué tan sencillo era. Entonces le dice, ¿quiénes son ustedes? Y entonces Pedro dijo, sin perder o sin titubear, tú eres el Cristo. Pero mira qué frase dijo. Entonces respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no dijo, tú eres el Cristo, el Redentor, el que estaban esperando. No, él añadió y fue más. Y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Si yo reconozco la deidad de Cristo, estoy reconociendo que Él es parte de la Trinidad, lo cual me deja saber que entonces la capacidad que Dios tiene, la tiene Cristo. Y cuando yo lo tengo bien claro, entonces yo entiendo de que Él es santo y yo no. Bendito Dios. Él es santo y yo no. Yo no merezco que Él me escuche. No merecemos que Él nos escuche, pero en la gran misericordia, por Cristo Jesús, Dios nos escucha a nosotros por Cristo Jesús. Cuando yo entiendo y comprendo eso, todo lo que nosotros hemos visto y se está manifestando en todos los lugares, óigame hermano, no tuvieran tantos problemas. Terminando el pensamiento del protestantismo. Y le doy gracias al Señor que nosotros somos una iglesia protestante. No es protestando una sola cosa.
hay más de 95 cosas que nosotros no estamos de acuerdo, porque no están bíblicamente. Pero entonces, mira lo que hicimos. Se hizo una reforma. Se hizo lo que es para volver a lo esencial. Solo Cristo, solo Escritura, un espíritu, bendito sea el nombre de Jesús, a restablecer, organizar la iglesia. Se separa, hay una separación. Y ahora venimos a formar grupos. Pero ¿qué es lo que sucede con la formación de grupos? Que luego ahora la gente, después de haber recibido la verdad, ahora empezamos a ver por interpretación privada o interpretación propia, mirando una manifestación del Espíritu Santo o la obra donde Dios nos usa a nosotros, nos alineamos con un don, una solamente, y por eso hay un montón de separaciones. Y algo se dijo aquí, que no se sabe a quién creer, porque hay tantas iglesias con diferentes criterios, con diferentes formas y interpretación que no van de acuerdo a las Escrituras. Y entonces tenemos ahora que queremos hablar de un Cristo poderoso. Y si tú no estás viendo la realización en tu vida de una prosperidad de la cual ellos conectan a Cristo con prosperidad y no un sufrimiento de tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir hacia adelante. Me agrada que hoy en día tenemos un montón de personas que Dios está usando, como lo que es Clayton, un hombre que él no ve, él es brasileño. A lo mejor ustedes no conocen su música, pero yo estoy fascinado con eso. Y una de las razones por la cual yo he querido aprender más guitarra es porque este hombre es ciego. Y óyeme, y él toca todos los instrumentos. Porque simplemente escuchó una voz que a los 13 años, porque a él lo habían dado por muerto en la mesa, y entonces Dios lo revivió, sus padres creyeron en el Señor, y entonces dedicó toda su vida, pero él no esperaba mucho, y él lo dice claramente, que a los 13 años escucha una voz de Dios diciéndole como si fuera un sargento, él lo dice mejor que yo: Clayton, yo te voy a hacer para que tú trabajes en mi obra, hermano. Y él no puede ver. Y él va predicando y cantándole al Dios Todopoderoso. Let me tell you, esto sucede para que nosotros que vemos, porque ahora la iglesia no es del que luzca mejor. La iglesia no es del que habla mejor. La iglesia no es de preparar mecanismos. Bueno, preparar mecanismos para crecimiento y todo eso. Pero cuando se predica la palabra del Señor, consagrado a ella, nosotros nos negamos a nosotros mismos. Y entonces nos sometemos a su palabra. No solamente aquí predicando, sino viviéndolo. La gente se enfoca en la transformación que hubo en nosotros. Y entonces verdaderamente nos convertimos en esa iglesia deseada por la nación. Pero para concluir lo de Clayton, le doy gracias a Dios de que hay personas así, con deficiencia, que no ven su limitación y van predicando la palabra del Señor. Porque el evangelio es más que recibir la sanidad. El evangelio es la salvación de nuestras almas. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esto no es un evangelio que se predica por ahí. Y si no se está predicando ese evangelio, no se está predicando la palabra. Algunos murieron no viendo lo que Dios le había prometido. Vuelvo entonces y le hablo de esto. El Señor, viendo la declaración que Pedro dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando yo sé quién es Cristo, puedo entonces tener no un concepto o un criterio de que Él me da, sino que tengo el criterio correcto, que Él es mi Salvador. Número 2, ese Salvador tiene que ser el fundamento de esa iglesia. Tiene que ser el fundamento de esa iglesia. Si nuestra iglesia no está fundada en Cristo, no es una iglesia y se cae. Fíjese, el año pasado yo estaba preocupado. Permítame, hermano, es que a su nombre. Mire, hermano, el año pasado yo estaba preocupado. Tuvimos que
bajar ¿de qué? De 4 unidades a 2 unidades. Pero yo decía, pero Señor, ¿y cómo es eso? Nosotros no somos de los que retrocede. La iglesia tiene que seguir hacia adelante. Porque el poder de Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay veces que el Señor prefiere que nosotros aprendamos de las situaciones difíciles y tengamos humildad suficiente para reconocer que si nos retrocedemos un chin y calculamos, no hubiéramos tenido el dinero que necesitábamos para nosotros poder dar un down. Porque no fue que hubo más dinero, no fue que la gente aportó más, no fue que hubo un compromiso más con diezmo, simplemente porque pagábamos más y después empezamos pagando menos y eso menos, lo mismo que yo le había dicho a ustedes, eso era lo que íbamos a tener. La gloria sea para el Señor. Y entonces me veo ahora teniendo que trabajar como trabajamos ese otro año que yo dije, oh my Lord, yo no sé, I don't know if I could continue doing this. Es demasiado trabajar 10 horas en el trabajo secular y luego venir a la iglesia y preocuparse que tiene que estar así, tiene que estar así. Y nosotros no tenemos los recursos para hacer todo completamente ahora mismo. Y eso me pasó la otra vez. Y yo quiero, ¿por qué le digo esto? Porque si la declaración de Pedro tuvo una importancia, es importante saber que cuando establecimos esta iglesia, la establecimos de acuerdo a la palabra, que Cristo es el fundamento. Y nosotros somos el edificio, edificados sobre Él. Como si Él es la piedra de ángulo, Él es el dueño de la iglesia. Es más, si Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, Él sabe lo que está haciendo con su iglesia. Él sabe lo que está haciendo con su iglesia. El poder no se ha perdido. Y una de las cosas que yo quiero que usted tenga bien claro, no importa cuántas personas se vayan, la iglesia no se cierra. Vuelvo y repito, no importa cuánta gente se vaya, la iglesia no se cierra. Porque la iglesia no es mía. La iglesia somos nosotros. Y Cristo es la cabeza. Entonces, continuando diciendo, y a ti te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Él estaba hablando de la declaración que Cristo vino a ser la piedra que los edificadores despreciaron, hablándose de Israel, que tenían que haber conocido esa piedra. Tenían que haber conocido esa piedra. Ellos rechazaron esa piedra. Esa piedra entonces vino a ser la piedra de ángulo, que si usted ve en Pedro, va a encontrar que Pedro es el que habla del edificio edificado sobre Cristo, que es la piedra, y que nosotros seamos como piedra viva. Aleluya. ¿Cuántos son piedra viva? Entonces está la otra parte, y es que si somos edificados en esa roca, tenemos que entender de que necesitamos estar compenetrados. Los ataques que la iglesia ha tenido es siempre para ser disuelta. No estoy hablando simplemente hoy, porque esto es una simple pandemia. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial trató de que se detenga toda la iglesia. En los años 60, con todo esto de integración y buscando a la gente la verdad, y buscando, que por eso hubo un movimiento grande de los Hare Krishnas en ese tiempo. You know, peace, love y todo eso. Porque la iglesia perdió el sabor. Mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, vamos a ser embolbandeados. Pero no perdamos ese fuego, hermano. No perdamos esa conexión con Dios. Mientras el Señor esté en su trono, su iglesia sigue estando establecida. Nadie puede darle toque de queda al Señor. Nadie le puede poner en jaque mate al Señor. El diablo sí está en jaque mate y no puede, ha tratado y ha seguido tratando, pero no tratará. La pandemia no detendrá a la iglesia, por lo que dice aquí. Y a ti te daré la llave del reino, no específicamente a él. Si pudiéramos decir que fue a él, simplemente se le dio la llave para que él sea el primero y pudiera después de Pentecostés o en el día de Pentecostés, cuando él predica la palabra, marca la iniciación de la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús, donde personas venían a recibir, bendito Dios, venían a recibir al Señor. Y termino con esto.
Te daré la llave del reino. No es una llave única y exclusivamente para Él, como lo ponen, que Él es el que deja entrar a la gente al reino de los cielos. No. Es teniendo todos nosotros por el Espíritu Santo la capacidad de tener la llave. ¿Por qué? Porque el poderío está en la iglesia, no está en el hombre. Oye, el poderío está en la iglesia. Bendito Dios. Y entonces dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no lo dijera a nadie. ¿Qué nosotros tenemos que desatar? ¿Qué nosotros tenemos que atar? Hermano, ¿qué tenemos que atar? ¿Cuál es la opresión que el enemigo está poniendo para su iglesia? Hay muchas opresiones. Pero en el nombre de Jesús, nosotros entendemos que se tienen que someter por el poder de Dios. El poder de Dios que está en nosotros. ¿Cuántos lo creen? O sea, usted tiene la capacidad de reprender, de echar fuera, de eliminar. Nosotros como iglesia, cuando nos unimos y nos proponemos con un propósito, el Señor nos respalda de una manera extraordinaria. La conclusión debe ser de esta manera. No hay a quien comparar a nuestro Señor Jesús. El único que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo para que hoy nosotros pudiéramos estar por Él en la casa del Señor para adorar su nombre, pero también para predicarle a este mundo que Él liberta, que Él transforma, que Él es la esperanza, que Él es la solución, que Él es el único que puede intervenir y que nosotros podamos tener la manifestación del reino de Dios en la tierra. La manifestación del reino de Dios, la salvación de la humanidad por Cristo Jesús. We are the church. Y we have the power, tenemos el poder para hacer cosas grandes. Muchas personas han tratado de quitarle la libertad. Pero analizando esto, he estado todos estos días analizando en esto. Y es que es necesario que usted y yo tomemos esto en serio. El ataque es a la iglesia. Pero de la manera que lo está haciendo el enemigo, es atacándonos en la parte que a nosotros nos molesta más. Nuestras emociones son afectadas por las circunstancias en que estamos viviendo, las limitaciones, la escasez, lo presente. Pero el Señor nos dice que Él no nos dejará ni nos desamparará, que Él estará con nosotros siempre. Y cuando Él establece el poderío de esa, nosotros somos parte de la iglesia. Somos parte de ese cuerpo de Cristo. Y Él va a hacer lo posible por defender a ese cuerpo de Cristo. El Señor te va a defender, te va a cuidar. Pero entiendes el poderío que nosotros tenemos. Bendito Dios. Yo sé que esto, pararse aquí y predicar, vende. Pero esto tiene mucho peso. Esto tiene mucho peso. Y Pablo, uno de ellos, dice, yo me esmero por yo suplir mi propia necesidad para no ser estorbo a ustedes, para que su fe no mengüe, sino para yo añadirle algo a ustedes. Prefiriendo estar ayudándole a ellos, porque la predicación, la enseñanza tiene una responsabilidad de darle un alimento a la iglesia para que se pare y se ponga firme. El último punto es, póngase de pie, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Si nosotros como iglesia tenemos poder, tenemos la libertad de poder venir al Señor. Aleluya. Todo lo que usted está presenciando en estos días, su limitación, sus circunstancias. Yo quiero decirle que gentes antes de ustedes, con menos posibilidad que ustedes, enfrentaron tiranos, enfrentaron gobiernos que lo limitaban hasta lo sumo. No tenían dinero para comer, no tenían las circunstancias que nosotros tenemos, pero ellos tenían una seguridad, y es que mientras el Señor esté con ellos, no le faltará lo más importante, el gozo.
es que Dios contesta sus peticiones. Y estará atento mi oído a esta casa y mis ojos a su necesidad. Porque yo soy Jehová. Aleluya. En Ageo lo pone bien claro. Mía es la plata y el oro, yo pagaré. Y dice, y traeré paz y descanso en esta casa, dice el Señor. Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Yo no sé qué. La gloria postrera, Israel tenía cierta gloria, el templo de Israel tenía cierta gloria, pero ahora nosotros como iglesia, aleluya, como iglesia, esta gloria no es por mí, no es por mi actitud, no es por lo que yo pueda aportar, sino es porque Dios es el dueño. Aleluya, Dios es el dueño y Él es el que obra. Y Él le ha dado poderío a la iglesia para que toda opresión, todo principado, toda potestad que haya venido en contra para detener, tenga un límite. Aleluya. You cannot touch my people. Bendito sea el nombre de Jesús. The church will continue no matter what. La iglesia continuará no importa lo que pase. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Padre amado. ¿Cuáles son los beneficios entonces de creer y confiar en esto? El beneficio que le quiero dejar es lo siguiente: mantente parte de la iglesia. Cuando tú te mantienes parte del cuerpo de Cristo, aunque tú no creas, tú estás cubierto. Aunque tú no creas, te sientes como que estás a punto de ser amputado, pero Él dice, Él conoce los de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Él conoce los de Él, Él conoce los de Él. This is your church. El beneficio es que vas a tener la bendición. Y siempre habrá palabra en su casa. Y si hay palabra en su casa, aleluya, Él te va a dar fortaleza. Cuando tú te sientas down, sin fuerza, hay uno que está contigo diciendo, yo he vencido al mundo. Y si yo vencí al mundo, tú también vencerás, iglesia. Aleluya. Nosotros estamos para vencer. Para vencer. No le estoy hablando de super fe. No. Estamos para vencer porque Cristo venció. Y si Él venció, nosotros también hemos vencido. En el nombre de Jesús. Padre, ahora venimos ante tu presencia para adorar y alabar tu nombre, sabiendo que tú eres el que interviene. Yo te pido que seas tú ministrando y llenando y obrando. Yo te pido que ese mismo celo, ese mismo anhelo que tenía los apóstoles, predicar la palabra era esencial para ellos, era importante, pero el amor hacia los hermanos tomó preeminencia. Y aún Pablo diciendo que más que los dones son buenos, tienen su uso porque es para la edificación de la iglesia, pero sobre todo es el amor que Cristo Jesús mostró en la cruz del Calvario. Ese es el amor que nosotros debemos demostrar por cada uno de nuestros hermanos. Señor, permíteme como pastor, Señor, ser como dice tu palabra, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Señor, que no titubee al dar la vida por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. I'm struggling with that, Lord. Sometimes you want to see the benefit. Pero me someto a tu palabra, porque el beneficio lo tenemos en el cielo. Señor, que cada uno de mis hermanos no procurar riquezas materiales. Eso viene por añadidura, pero tu palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No me tengo que preocupar. Así que mis hermanos,
Señor, yo te pido por ellos para que se mantengan conectados a ti y esa conexión le provea para mantenerse firmes. Señor, que tu Espíritu Santo no sea algo como del pasado, que un tiempo te moviste. No, tú te mueves ahora. Tú intervienes ahora, Señor. Señor, yo sé que tienes que rompernos a nosotros. Padre, a veces estorbamos lo que tú quieres hacer. Señor, por favor, trabaja en nosotros, en tu gran misericordia. Padre amado, que yo pueda humillarme lo posible delante de tu presencia, para que mi yo se haga a un lado y que seas tú, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ah, santo eres Jesús. Oh Señor, en el nombre de Jesús te pido, Padre amado, yo no sé por lo que usted está pasando, hermano. Yo sé, cada quien tiene el nivel de prueba y situación, pero en el nombre de Jesús usted recibe la fortaleza, recibe la ayuda, recibe la unción, recibe el poderío del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús usted se va empoderado, no por lo que yo le diga, sino porque la palabra del Señor dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted es empoderado con el poder que está en él. Así que, hermano, bendito sea el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, alábale, alábale, hermano, que él vive. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Hermano, ¿por qué no le da gracias? Porque usted pertenece. Usted pertenece a un grupo selectivo de gente que ha entendido que necesita ser parte de los que han salido fuera. Un grupo selectivo, exclusivo, que es la novia de Cristo, la iglesia. Aleluya, bendito Dios. Yo amo a Cristo, pero amo a la iglesia. Amo ser parte de la iglesia. Me hace falta. Aún los hermanos que me molestan me hacen falta porque forman mi carácter. No pudiera ser el hombre que soy hoy si no hubiera tenido encontronazo con hermanos que, wow, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y que después lo he amado y lo he abrazado y le dije, pero yo no sé por qué nosotros estábamos peleando. ¿Y qué es esto? Bendito sea el nombre de Jesús. Maravilloso tú eres, Señor. Medio minuto y ya terminamos en oración. Solamente le damos gloria al que vive para siempre. Santo tú eres, Dios. Nuestra hermana, si puede cantar una alabanza, amén. Envolvemos la alabanza.